Vamos a Pepe Generoso Santos, que nos va a hablar, nos trae la comunicación, la desaparición de Rodrigo, el último rey visigodo, en el Guadalquivir o Río Palmones. Tuya la palabra, tiene 15 minutos, riguroso. Te lo pones y adelante. Buenos días, yo me lo traigo por escrito para no perder el tiempo y en primer lugar pues, mi agradecimiento al Instituto de Estudios Campo y Albertameño y a todos los que han hecho posible la celebración de esta jornada. En la misma línea de investigación que venimos desarrollando con respecto a la importancia que adquirió la zona de la actual Bahía de Algeciras en los inicios de Al-Ándalus y como complemento a trabajos anteriores que se ha ido presentando en distintas jornadas, abordo en esta ocasión la posible identificación de Guadalquivir con el río Palmones y la posible desaparición del rey Rodrigo en sus aguas, tras la batalla de Guadarranque, del Gualdaco, de la Fuente Jara. Para ello he analizado las fuentes disponibles, haciendo corresponder la información extraída con lo que todavía se puede observar sobre el terreno. Ante la desfavorable situación en que se hallaba el ejército visigodo, conforme se estaba desarrollando el enfrentamiento, ya que esta parte del ejército no se presenta en orden de batalla, Rodrigo ordena el repliegue de sus hombres e intenta abandonar el escenario del combate por un antiguo ramal de calzada romana próximo que transcurría desde Cartella a Córdoba. Esto le es impedido por los bereberes de Táric, optando el visigodo por intentar buscar refugio en la cercana Traducta, creyendo que todavía esta plaza permanecía en poder de sus partidarios. Si tenemos en cuenta que tanto el Guadarranque como el Palmones son ríos difíciles de navegar en sus últimos tramos, incluso en periodo estival, y que Rodrigo debía encontrarse en una posición avanzada bastante próxima a la línea de costa como consecuencia del desarrollo de la batalla, llegar a Traducta era bastante complicado. Además, en su recorrido, Rodrigo tenía que adentrarse en una zona de marisma existente entre ambos ríos, con constantes caños, canales y acequias, que era todavía ocupada en gran parte por salinas, tal como se desprende de alguna fuente. En realidad, existían a su vez una red estuaria y otra fluvial comunicadas, en la que sin duda el Guadarranque, el principal curso de agua, estaba también conectado con el Guadacorte y con el Palmones. Comunicado con una serie de canales y acequias, las fuentes lo citan como el Sawaki, en estas redes de las mareas alcanzaban una gran amplitud, viéndose afectados sus caudales por su acción. Sabemos que Rodrigo no consiguió llegar a la ruta, muriendo ahogado al intentar cruzar un río en el tren. Sin embargo, el lugar exacto donde desapareció pues, es aún un objeto de debate. Una lectura atenta de la fuente nos pone sobre la pista de lo que pudo sucederle a Rodrigo en el transcurso de la batalla. Así, entre otros textos, destacamos, con independencia de si se citan o no el Guadilaco, es decir, el Guadarranque como escenario del enfrentamiento, el Tari Riquilla Gualmagrit de Al-Raqui del siglo XI, el Mayano y el Lindari del siglo XIV y el Bin Bilal Al-Ándalus escrito entre 1344 y 1489. Estos textos señalan la desaparición de Rodrigo en aguas de Guadalquivir, río del Barro o del Lobo,
al que se le ha querido localizar en varios puntos de la geografía peninsular y que nosotros identificamos con el río Parmone. Hay que desechar la posibilidad de que Rodrigo buscase refugio en la cercana Sidona, actualmente en Sidonia, porque de estar en poder de los partidarios del rey Rodrigo, Tari la hubiese atacado posteriormente en su avance hacia el interior, camino de Córdoba. Y sabemos que eso no sucedió. Solo en 712, durante la campaña de Musa ben Nusayr, es atacada y sometida. No se debe desechar tampoco la posibilidad de que se diese más de un enfrentamiento, sino varios en escenarios distintos, además de lo ocurrido a orillas del Guadarranque, aunque de todos relativamente cercanos. Algunas fuentes nos hablan de que los combates se produjeron durante una semana, lo que podría confirmar esta hipótesis, pudiéndose dar el primero de ellos en la citada zona de Guadarranque y el último, donde desapareció Rodrigo, en las aguas del cercano Parmone, en este caso reconocido como Guadialtín, en el Guadibeca, identificado con el río Beca, es decir, el Barbate, o incluso en el más alejado del Guadalete. La clave para determinar el lugar de la aparición de Rodrigo está desde luego en la identificación del hidrónimo Guadialtín, que es con certeza, así lo entiendo yo, un lugar distinto al escenario de la principal batalla. En esa línea es recogido por Benindari, que sigue a su vez a Isa ben Muhammad, que señala: Rudri se adelantó contra Tari y tuvieron una reñida batalla. Los visigodos fueron puestos en fuga en Guadarranque y alcanzó y dio muerte a Tari, a Rudri en el Guadialtín. También al Guay se pronuncia al respecto. Dice: ellos, los visigodos, se retiraron en desorden y fueron perseguidos por las tropas de Tari hasta las inmediaciones de la desembocadura del Guadarranque, probablemente crecido y que difícilmente pudieron vadear, o hasta Palmones, provocando una masacre y pereciendo ahogado Rodrigo. Las fuentes insisten claramente que su desaparición se produjo al intentar cruzar un río. Es posible que Rodrigo cruzase el Guadarranque a cierta distancia de su desembocadura, en un vado existente a la altura de lo que en la actualidad es el cruce de la carretera K9207, en las inmediaciones de la conocida venta de Cotimbales. Otra posibilidad es que Rodrigo pudiese haber vadeado en un punto más alejado otro río, el Guadacorte, un río utilizado como acequia de drenaje, por lo que su cauce debía tener cierta profundidad. Desde luego, las fuentes hablan del río del Barro o del río de las acequias, y ambos elementos, barro y acequia, pueden verse confirmados tanto en el Parmones como en el Guadacorte. Bien, si el Dir Bilal al-Andalus fundamentalmente nos ofrece dudas en cuanto al lugar donde desapareció Rodrigo, señalando que en su vida fue alcanzado en el Guadialtín, río del Barro, utilizándose claramente una forma sustantivada, otros autores, como Al-Raqi e incluso Benindari, lo hacen morir en un Guadialtín inespecífico, utilizando la forma genérica o la perífrasis en el barro o lodo del río, haciendo entender que Rodrigo muere ahogado al quedar atrapado en el abundante barro que tenía aquel lugar. Es decir, cabe la posibilidad de que Guadialtín sea una traducción incorrecta y que lo que realmente signifique es que pereció en el lodo del río, en lugar de su pretendida muerte en el río del Lobo, empleándose una perífrasis y no un hidrónimo. Así lo da a entender también, entre otros autores, Abu Muhammad y el citado Isa ben Muhammad. Y más claramente aparece los Akbar, que señala lo siguiente: Rodrigo fue también derrotado y los muslimes hicieron gran matanza en los enemigos. Rodrigo desapareció, el caballo había caído en un lodazal y no se tuvo noticia de él ni se le encontró vivo ni muerto. Bien, es decir, se habla de las características del lugar, pero en ningún momento se señala el hidrónimo. Para nosotros es muy probable que se haga referencia a Guadialtín, río del Barro, del Parmone, en el sentido de ser un río donde se trabajaba el barro, es decir, donde existió un importante número de alfares, sobre todo de época imperial, y en contraposición a Guadialmel
Guadarranque, río de la Arena, el otro río importante de la bahía. El Palmone o el Ascaña, como igualmente llamado, es un río que reunía particularmente una serie de condiciones para la citada actividad, como la existencia de un abundante barro, apareciendo una arcilla roja, un excelente y apreciado material para la fabricación de recipientes de alta calidad, tanto para uso doméstico como industrial. Otro posible lugar para fijar la desaparición de Rodrigo, tal como nos muestra Min al-Sabat, basándose en fuentes más antiguas, es Wadi al-Sawaki, río de las acequias, que para mí podría localizarse en los alrededores de las salinas existentes en la comarca, sea en el Palmone, en el Guadarranque o incluso en el Guadacorte. Este río Guadacorte utilizado a lo largo de la historia como parte de drenaje en las salinas. En realidad desecho la posibilidad de ríos de Wadi al-Sawaki con el Guadarranque y me inclino más por hacerlo con el Palmone, porque al hablar de acequias estimo que era el cauce principal donde conectaban todas, teniendo el Guadacorte la función de ser la principal de estas. En relación con todo lo expuesto, y el profesor Luis Molina dice: el rey Rodrigo huye hacia un lugar llamado Las Acequias y desaparece, sin que se sepa si murió en combate o ahogado al cruzar el río. Solo encuentra uno de sus botines ricamente enjollado. De cualquier modo, hay que desestimar definitivamente que Rodrigo desapareciese en el mismo lugar donde se produjo la batalla. Sostengo que cuando alguna fuente señala que ocurrió en Carpella, solo lo hace con la intención de que sea este enclave el referente geográfico más relevante y cercano, y sobre todo más conocido en esa fecha para ubicar el suceso. Así es afirmado por Belindari. No falta fuente que señala que Rodrigo llegó a sobrevivir a la batalla. Así, la crónica bretense indica: aquí descansa Rodrigo, último rey de los godos, refiriéndose a la población de Viseu, en Portugal. O incluso el profesor Joaquín Barbel lo hace desaparecer en la más cercana población de Gaucín. En definitiva, y para concluir, diré que la derrota de las tropas visigodas en Guadarranque fue total y absoluta, abandonando el rey Rodrigo el escenario de la batalla a las desbandadas. En su vida pereció en el río del Lodo, del Barro, en Guadalquivir de las Fuentes, Arles, que fue castellanizado como Guadalentín y que identificamos con el actual río Palmone, aunque cabría la posibilidad de considerar que también fuese conocido como río de las Acequias, Wadi al-Sawaki, por la existencia de esteros para las salinas. Incluso este hidrónimo señalase, para mí aún más probable, al Guadacorte. Para terminar, por último, resta señalar que lo acontecido en nuestra zona toma esencial importancia porque los efectos de la batalla sobre el rito visigodo fueron devastadores y la desaparición de su rey, Rodrigo, determinante, puesto que condicionó irremediablemente el destino de la península ibérica. Esta cuestión es tratada en profundidad en una obra que aparecerá en unos días y que es parte sustancial de una tesis doctoral que defendí el pasado mes de marzo, titulada Una revisión de la entrada de los árabes en la península ibérica en 711, la batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a José Mendoza, efectivamente doctor, recientemente doctorado en este asunto que tanto domina desde hace ya tiempo. Ahora ya